Bueno, muy buenas tardes. Empezamos la quinta clase del módulo de nefrología. Hoy nos toca un tema muy importante como trasplante, aspectos prácticos del trasplante renal. Esta clase va a estar a cargo del doctor Alejandro Ábalos, especialista de nuestro medio, forma parte del staff de médicos nefrólogos del Hospital Regional Ramón Cajillo de aquí en Santiago del Estero. Y además continuamos con la coordinación del doctor Guillermo Ibáñez, que bueno, ya lo conocemos de las clases anteriores. Y bueno, lo dejamos en sus manos, doctora Ábalos. Le damos la bienvenida al curso y lo dejamos en sus manos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien por empezar para que me quede tranquilo? Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, el tema que me tocó es generalidad del trasplante. Yo me desempeñé como residente del Hospital Argerich en Buenos Aires, donde prácticamente toda la residencia era sobre trasplante. Y a su vez, cuando volví a Santiago, me desempeñé como coordinador de la procuración de la provincia. Entonces, el tema lo he conocido de las tres partes que se pueden conocer, desde un centro de trasplante, desde la procuración de los órganos y desde un centro de diálisis que actualmente me encuentro trabajando, así que puedo opinar de los tres puntos de vista de lo que refiere a lo que es trasplante renal. Para los que son minuciosos, van a ver que algunas veces la palabra trasplante la encuentran con trasplante o transplante. Hace un tiempo se consideraba que las dos formas eran correctas. Hoy en día la Real Academia considera que trasplante es la forma correcta de escribirlo. ¿Tá? Pasando a la próxima diapositiva, este primer punto que parece una obviedad o algo sencillo que dice que es el trasplante, es un tratamiento sustitutivo de la función renal, yo sí quiero hacer un hincapié ahí porque hay que considerarlo como tal, en el sentido, cuando nos cae un paciente con enfermedad renal avanzada, tenemos que pensar las tres opciones que tiene ahí el paciente. Obviamente pensando que estamos hablando de renal avanzada, donde uno ya tiene que pensar un tratamiento sustitutivo. Entonces, generalmente lo que siempre viene a la cabeza es hemodiálisis. Y tenemos que tener en la cabeza que existe la diálisis peritoneal, que me imagino que pueden haber charlado de eso en otra clase, y también tenemos que pensar que existe la posibilidad de que ese paciente que está en consultorio y que le estamos diciendo que tiene problema renal, es candidato a un trasplante, ¿tá? Y no hace falta que conozca la diálisis. Y de ahí va los puntos que siguen. ¿Qué vendría a ser el trasplante? Es poner un riñón en un paciente, ¿tá? Estos pueden venir de un donante vivo o de un donante cadavérico, ¿tá? Y la indicación, bien sencilla, paciente con enfermedad renal avanzada. ¿Tá? Ahora, ¿por qué es importante tener eso en la cabeza? Porque dentro de los tratamientos que son para los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada, es el mejor, por lejos. Aquí pongo sencillos datos donde la sobrevida a un año del donante vivo versus donante cadavérico es 98-90%, mientras que en hemodiálisis o diálisis peritoneal ya baja 78%. Y a 5 años se ve mucho más evidente esa diferencia entre donante vivo y donante cadavérico, 95 aproximadamente, 80% donante cadavérico, y en hemodiálisis y diálisis peritoneal baja 40. O sea, dentro de los tratamientos que se le puede ofrecer a un paciente con enfermedad renal, es el mejor por lejos. ¿Tá? Es el mejor en calidad de vida, obviamente no tiene que hacerse cambios en diálisis peritoneal, no tiene que ir a un centro de diálisis en hemodiálisis, así que en calidad de vida tampoco hay ninguna duda cuál es mejor. ¿Y por qué tiene mejor calidad de vida? Porque viven más, hay menos riesgo cardiovascular que en los pacientes que están en otro tipo de tratamiento sustitutivo. Y aquí el último punto que también tiene que tenerlo en cuenta ya los sistemas que manejan la salud, es que si bien los primeros 2 o 3 años puede ser que el trasplante sea más caro, a la larga es más barato. ¿Tá? Los primeros años, que después lo vamos a ver, por la inmunosupresión que reciben, por la cirugía, por las primeras complicaciones que pueden aparecer en un trasplante, suele ser más caro que un paciente en diálisis o en diálisis peritoneal, pero a la larga es más barato. Y además, sin tomar en cuenta que un paciente en hemodiálisis o en diálisis peritoneal se considera un paciente que tiene una discapacidad.
En cambio, un paciente trasplantado es un paciente que es activo en la sociedad. O sea, puede trabajar, debe trabajar. ¿Tá? Entonces, desde muchos puntos de vista, el trasplante es mejor. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la población de la que estamos hablando? Estos datos son de Argentina, sacado de una página que nosotros manejamos mucho, que es el Sintra, y actualmente hay alrededor de 30.000 pacientes en tratamiento sustitutivo. ¿Tá? De esos 30.000, 91% están en hemodiálisis, un 9% en diálisis peritoneal, y este porcentaje tan alto de hemodiálisis, tan bajo de diálisis peritoneal, tiene muchas aristas de por qué es así. Primero porque la hemodiálisis es la salida rápida que tenemos cuando lo conocemos al paciente en terapia intensiva. Cuando lo conocemos en terapia intensiva con 5 gramos de urea, 200 de creatinina, no nos queda mucha opción más que hemodiálisis. Y una vez que hemos compensado al paciente y el paciente se siente mucho mejor porque le hemos salvado la vida, porque está bien en hemodiálisis, por ahí es difícil cambiarlo a la modalidad de diálisis peritoneal. También es verdad que no todos los pacientes pueden hacer diálisis peritoneal porque muchas de las patologías que llevan al paciente a diálisis, que son diabetes, y hipertensión, llegan con ciertos daños que no permiten que sea un buen candidato para la diálisis peritoneal. Pero también es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, de todos los pacientes con diálisis, diarrea, ¿cuántos son candidatos a trasplante? Y ese es otro dato que me gustaría que todos los médicos clínicos, los que estén escuchando en esta charla, les quede, que no todos son candidatos a trasplante. Lamentablemente, no todos. ¿Tá? Nos encantaría que sean todos, pero no son. ¿Cuántos pacientes deberían estar en lista de espera? Depende mucho del país, depende mucho de la obra social, si queremos poner un dato que influye en esto, pero aproximadamente entre un 15 y un 30% es un valor aceptado a nivel mundial de que esos pacientes están en lista de espera. ¿Tá? Aquí en Argentina, aproximadamente el 18% de todos los pacientes que están en diálisis están en lista de espera. ¿Tá? Hay que intentar trabajar para que ese porcentaje sea mayor, para que haya más pacientes que tengan la chance de trasplantarse. ¿Tá? Pero ya en las próximas diapositivas vamos a ver que no es tan fácil ser candidato a un trasplante renal. ¿Tá? ¿Cuándo se indica el trasplante renal? La obviedad es cuando estamos en estadio 5 de la falla renal, que son filtrados menores al 10 o 15% en los diabetes. Eso es lo que todo el mundo sabe. El paciente que entra a tratamiento sustitutivo, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, es candidato a trasplante renal. Eso es una obviedad. Ahí el centro de diálisis y el centro de trasplante tienen que evaluar el paciente para ver si lo evaluamos para un posible trasplante. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando vemos un paciente en consultorio, en la guardia, y detectamos la enfermedad renal avanzada, si el paciente no está muy sintomático y tenemos unos meses para, para pensar en el tratamiento sustitutivo, tenemos que tener en la cabeza que existe el trasplante prediálisis. ¿Tá? Que casi siempre, obviamente, es con donante vivo, pero hay algunas excepciones que pueden ser con donante cadavérico. ¿Tá? Entonces, ¿quiénes son los que son candidatos al trasplante? Los que tienen falla renal y los que tienen ausencia y contraindicaciones absolutas, que ahora vamos a seguir viendo en la próxima diapositiva. Entonces, desglosando quiénes son los que pueden ser candidatos a trasplantes. La edad, no hay un límite específico, pero sí es verdad que mientras más añoso sea el paciente, uno tiene que poner en la balanza el riesgo versus el beneficio de trasplantar a un paciente añoso. Pero se considera que menos de 70 años tiene que ser candidato. ¿Tá? Lo que habíamos hablado recién, la falla renal, estadio 5 es una obviedad, pero pacientes con CLIR en estadio 4, que es menos de 30 de filtrado glomerular, ya tenemos que tener en la cabeza que una opción a futuro es que se trasplante el paciente. ¿Tá? Los factores cardiovasculares obviamente influyen. ¿Por qué? Porque primero hay una cirugía en el medio, ¿tá? Que el paciente tiene que tener el visto bueno del cardiólogo para soportar esa cirugía, y tenemos que tener un corazón que aguante o que sea aceptable su función renal para que uno le dé un riñón. ¿Y por qué digo uno le dé un riñón? Porque después vamos a intentar explicar lo valioso que es el riñón, y hay que intentar dárselo a la persona que más provecho se lo va
va a tener de ese riñón. ¿Tá? Infecciones, no debe haber infecciones activas. ¿Tá? Es una obviedad que un paciente con una tuberculosis en tratamiento no debería ser trasplantado porque si se trasplanta con la inmunosupresión que uno recibiría, vamos a tener un grave problema entre manos. Y aquí mención aparte el tema del HIV. Durante muchos años el HIV era contraindicación. Hoy en día un paciente con retrovirus positivo bien manejado, con cargas virales negativas, con buenos recuentos CD4, puede ser candidato para un trasplante renal. Lo mismo que con las neoplasias. Si hay un paciente que salió de un problema oncológico, tenemos que tener un tiempo de libre de enfermedad que según el cáncer puede ir entre 2 años a 5 años. ¿Tá? Un tracto urinario que funcione, porque hay muchos pacientes que ingresan a diálisis por infecciones urinarias a repetición, porque tienen un tracto urinario que tiene muchas complicaciones. Ese paciente, si yo lo trasplanto sin haberle reconstruido o solucionado el problema urinario, le estoy metiendo en otro problema donde no la va a pasar bien. Y el contexto social ahí que dice, no estamos hablando de clases sociales, porque la verdad que hoy en la Argentina, desde las clases sociales más bajas hasta las más altas, tienen acceso al trasplante. Si bien puede ser que tengan más facilidad, sería la palabra, los que tienen mayor disponibilidad, ¿tá? Pero cualquier persona en Argentina puede llegar al trasplante, tenga o no tenga obra social, porque todo está contemplado en las leyes de la Argentina que lo cubren, ya sea por el ministerio, los hospitales públicos, así que el contexto social va más de la mano con si va a haber una familia continente, si el paciente va a colaborar, va a ir a los controles, no va a perder ese riñón por el contexto social. Y el consumo de droga obviamente también va de la mano que no le vamos a dar un riñón a una persona que no lo va a cuidar o que no se cuida él solo. ¿Tá? Entonces, dentro de todos los pacientes que no tienen ninguna contraindicación absoluta, son evaluados para el trasplante. ¿Tá? La dinámica es todos los centros de diálisis, ya sea que manejen pacientes en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, tienen la obligación de que dentro de los 90 días que ingresa un paciente a diálisis, evaluarlo. Primero, si es un paciente que va a quedar en diálisis de forma crónica. Si es un paciente que va a quedar en diálisis de forma crónica, tiene que dentro de los 90 días evaluar si es un paciente que quiere trasplantarse o no quiere trasplantarse. Antes, hace no tanto tiempo atrás, los centros de diálisis podían determinar si un paciente tenía contraindicaciones para un trasplante, lo cual llevaba a una zona medio gris donde un centro de diálisis podía decir que un paciente tenía contraindicaciones y el paciente listo ya no accedía a la posibilidad de trasplante. Hace un tiempo lo cambiaron, entonces hoy directamente el que tiene la posibilidad de decir que el paciente no se puede trasplantar es el centro de trasplante. Los centros de diálisis hoy en día la única obligación que tienen es preguntarle al paciente si quiere o no quiere trasplantarse. Si el paciente quiere trasplantarse, directamente entramos a la página del INCUCAI y ponemos el paciente quiere trasplantarse. Ahí automáticamente se mueven unas cuestiones de obra social, donde la obra social autoriza el trasplante, el centro de trasplante le da el turno y empieza la evaluación. En la evaluación muchas veces son 3 o 4 visitas al centro de trasplante, por eso algunas veces se vuelve bastante difícil para el paciente que tiene que dializar 3 veces a la semana concurrir a un centro de trasplante que no está en la provincia, que es lo que nos pasa a nosotros en Santiago del Estero, donde no tenemos un centro de trasplante, entonces el paciente o se va a Tucumán, o se va a Córdoba, o se va a Buenos Aires. Creo que ahora Catamarca tiene un centro de trasplante, así que esa dificultad lo sienten los pacientes y lo siente la provincia cuando vemos cuántos pacientes tenemos en lista de espera. ¿Tá? Yendo al centro de trasplante, le hacen todos los estudios pertinentes del laboratorio de imágenes para evaluar si ese paciente está en condiciones. ¿Y qué tiene que ver? Que el sistema cardiovascular lo vaya a tolerar, que no haya procesos infecciosos escondidos, que no haya procesos oncológicos escondidos. Muchas veces alguna neoplasia se está desarrollando y no tiene síntomas, entonces tenemos que detectarlo. Lo ve un grupo de psicólogos, asistentes sociales para ver la adherencia de estos pacientes al tratamiento. ¿Tá? Y después entra la evaluación inmunológica, que aquí aparecen unas siglas que después la vamos a desglosar, que es el HLA y el PRA.
¿tá? El HLA es el Human Leukocyte Antígeno. Son antígenos que tienen todas las células del cuerpo que sirven como alarma para detectar células que no son propias del organismo, ¿tá? Y son parte del complejo mayor de histocompatibilidad, que se divide en clase 1 y clase 2. Ahí están las siglas HLA A, B, C, DR y DQ. ¿Tá? Todo eso es como, hablando en criollo, un perfil genético del paciente. ¿Y qué importancia tiene eso? Eso va a determinar cuán compatible es el paciente con el posible donante. ¿Tá? Entonces, esa evaluación generalmente se hace al último de la evaluación pretrasplante, cuando uno ha pasado todas las etapas previas, ¿tá? Ahí recién se hace el panel de cada paciente para saber cómo son sus antígenos para exponerlo a los posibles donantes. ¿Tá? Entonces, los estudios pretrasplantes tienen como finalidad asegurar la viabilidad del injerto y la seguridad del receptor, identificando factores de riesgo inmunológicos, clínicos, quirúrgicos antes del trasplante. Como le digo, todo esto uno tiene que ser por ahí meticuloso y por ahí somos hasta malos cuando detectamos alguna irregularidad que nos hace descartar un posible benefactor, un posible receptor de un trasplante. Y bueno, es una situación dura para ese paciente que de golpe le decimos, no, no sos candidato a un trasplante y lo limitamos a un tratamiento sustitutivo como hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pero todo eso, ¿por qué? Porque los riñones son un bien muy valioso y hay que hacerlo valer a la hora de ponérselo a otra persona. ¿Tá? Y ahí es donde empezamos la parte de, no sé cómo llamarlo, pero a mí me parece hasta interesante cómo ha ido evolucionando la distribución de estos órganos que son los riñones. Y ahí tenemos mucha influencia de algunas películas donde hemos visto películas donde se habla de trasplante cardíaco, trasplante hepático, donde hay una lista de espera única, entonces se trasplantan dos personas y si yo estaba tercero ya sé que el próximo me toca a mí, ¿tá? Pero en la distribución de riñones es distinto y por ahí hay muchos médicos que desconocen eso, entonces por ahí quise poner este tema porque a mí me parece interesante cómo fue evolucionando a lo largo de los años y qué repercusión tiene a la hora de hablar de trasplante renal. La distribución de los órganos tiene distintas aristas, ¿tá? Donde primero, a diferencia de del corazón y del hígado, que mucho tiene que ver con el tamaño del corazón, con el tamaño del hígado, y hay una lista de espera única, ¿tá? Que es según la gravedad del receptor, uno va avanzando en esa lista de espera. Entonces, si uno está muy en urgencia de necesitar un trasplante de corazón, aparece primero o segundo, entonces sabe que se trasplanta al poco tiempo. Pero eso va también por el hecho de que no tiene un tratamiento de sostén. ¿Tá? El paciente que tiene una falla cardíaca fulminante, si no se trasplanta, se muere. En cambio, el paciente que tiene una falla renal fulminante, se dializa o hace diálisis peritoneal y puede vivir años, 10 años, 20 años, cada uno conocerá cuál es su paciente en un tratamiento sustitutivo más viejo, pero llegó a conocer pacientes con 27 años de diálisis. O sea, la urgencia la sacamos del medio cuando hablamos de trasplante renal porque existe un tratamiento sustitutivo. ¿Tá? Entonces, los trasplantes renales también se miden por el grupo sanguíneo, AB, 0 o AB. Y las mismas compatibilidades que es cuando se hace transfusiones de sangre. ¿Tá? Lo que sí, aquí en el trasplante renal no importa el factor RH, o sea, sea positivo o negativo, no importa. Aquí menciona aparte que si bien lo más común es que se trasplanten pacientes renales con grupos sanguíneos compatibles, hoy en día hay centros de trasplante que pueden hablar de trasplante de sangre de grupos incompatibles, pero son para raras excepciones donde ahí sí hay una urgencia y es o se trasplanta o el paciente se muere y se utiliza otro tipo de inmunosupresión muchísimo más fuerte, pero eso es como una mención aparte. ¿Tá? Aquí sí pesa muchísimo la histocompatibilidad. ¿Tá?
la compatibilidad de HLA. Y ahí vemos los HLA A, B, C, DR y DQ. Mientras más compatible sea el receptor con el donante, más va a durar el riñón. ¿Tá? A diferencia de otros órganos como hígado o corazón, la histocompatibilidad no importa mucho, ¿tá? Porque no producen una carga inmunológica esos órganos, que a diferencia del riñón, que sí produce una carga inmunológica muy grande. ¿Tá? El grado de sensibilización del receptor, que es el PRA, el Panel Reactive Antibody, que vamos a explicarlo para que se entienda qué es eso. A lo largo de la vida de un paciente en diálisis o previo a eso, puede haber estado en contacto con ciertas personas de manera, qué sé yo, íntima o tener transfusiones de sangre de otras personas. Entonces, uno puede tener ya una carga de anticuerpos contra cierto porcentaje de la población general. ¿Tá? Entonces, ese panel que nosotros llamamos cross-match contra panel es porque agarramos la sangre del receptor y la ponemos a prueba con 100 sangres de la población general. Entonces vemos si ese receptor tiene anticuerpos preformados contra qué porcentaje de la población general. ¿Tá? Y ahí le ponen un porcentaje. Entonces cuando ven que tiene un cross-match contra panel de 70%, quiere decir que esa persona tiene anticuerpos contra el 70% de la población, lo cual hace que un trasplante en esa persona va a ser muy difícil, porque va a rechazar el 70% de los riñones que le pongamos. ¿Tá? Este dato tiene importancia más adelante, que ya lo vamos a contar. La antigüedad en diálisis también influye a la hora de distribuir los riñones. Mientras más tiempo tengas en diálisis, más posibilidad tienes de trasplantarte, por una cuestión de que nos interesa que ese paciente no se vaya deteriorando tanto en el tratamiento de diálisis. ¿Tá? Y la edad del receptor también influye para la distribución del órgano, para darle prioridad a los chicos, por una cuestión moral y ética, creo que va de la mano. Y aquí el último punto que dice regionalización es para, como le decía, el riñón es un bien muy valioso. Tenemos que ponerlo en la persona que más tiempo le va a funcionar, mejor va a funcionar, y dentro de esas cosas que podemos hacer para que más tiempo funcione, es entre que lo sacamos del donante y lo ponemos el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el riñón que yo saco de un donante en una terapia intensiva, lo tengo que poner lo más rápido posible en un receptor. Entonces, por eso se distribuye por región. Los órganos que se procuren en Santiago del Estero se distribuyen en Santiago del Estero. Los órganos que se procuran en otra provincia se distribuyen en otra provincia. Si en Santiago del Estero no hay nadie que pueda recibir ese riñón, lo ofrecemos a toda la región. Si no hay nadie en esa región que lo pueda recibir, lo ofrecemos a toda la nación. ¿Tá? Eso, por una cuestión de la dinámica de llevar un riñón a otro lado, algunas veces es difícil. ¿Tá? Entonces, con esa intención es que bajamos el tiempo de isquemia fría, que es el tiempo que pasa el riñón en la conservadora con hielo. ¿Tá? Bueno, entonces, según el HLA, mientras más compatibilidad haya con el HLA del posible donante, más puntos le damos a ese posible receptor. Entonces, esto es como un ejemplo. Ahí pongo lo que es el donante, tiene el HLA A3, A36, B7, B27, DR3 y DR7. ¿Tá? Y el receptor comparte un A, comparte un B, comparte un DR. ¿Tá? Entonces tiene tres iguales y tres diferentes. Si el paciente hubiera tenido todos iguales, le hubiéramos dado mucho puntaje y hubiera aparecido primero en la lista de espera. ¿Tá? Un dato que se me pasó, que capaz que por eso no están entendiendo alguna parte ahora que me pongo a pensar, lo que quería explicar antes de que los trasplantes en los corazones o en el hígado hay una lista de espera única, lo que es riñón hay muchas de listas de esperas. ¿Tá? Hay una lista de espera por cada donante en la República Argentina. ¿Qué quiere decir?
que si en estos momentos que estamos hablando nosotros aquí en la clase hay 15 posibles donantes en distintas terapias del país, hay 15 listas de espera renales. ¿Tá? Entonces, el paciente puede estar primero, segundo, tercero en distintas listas de espera el mismo día, ¿tá? Porque hay una lista de espera por cada posible donante de riñón que sea en una terapia intensiva, donde hay un equipo trabajando con ese donante, hay un equipo de procuración que está cuidando esos riñones o esos órganos para que lleguen a ser procurados y los ofrecen. La dinámica de lo que es la procuración, para que se dé una idea a los que no están en las terapias, es cuando hay un paciente con sospecha de muerte bajo criterios neurológicos, se llama el equipo de procuración. El equipo de procuración se presenta en la terapia, le hace los estudios pertinentes, se hace el electroencefalograma o se hace el ecodoppler transcraneal, se define que el paciente tiene muerte bajo criterios neurológicos y en un momento se entablaba la conversación con la familia para pedirle los órganos. Antes existía la ley de presunto donante, donde decía que todos éramos donantes, salvo que hayamos firmado ante un escribano que no lo éramos, ¿tá? Y se llevaba el proceso de procuración y de extracción de los órganos. Había mucha rispidezas cuando uno hablaba con la familia para ofrecer la posibilidad de donar los órganos de su ser querido, ¿tá? Si bien había una ley que decía que si no lo había dicho en vida eran posibles donantes, pero los jueces tenían que ayudarnos en ese proceso de, por así decirlo, obligarlos a la familia a donar los órganos, ¿tá? Con la aparición de la ley Justina, que tiene unos años ya de vigencia, que fue un caso resonante en la Argentina, una chiquita Justina, que los padres hicieron toda campaña, se modificó la ley, algunos puntos, pero lo grosso de la ley siguió siendo muy parecido, pero tuvo más resonancia a nivel de conocimiento de la gente, conocimiento de los jueces. Entonces, hoy en día es mucho más fácil cuando uno va a solicitar los órganos a los familiares, a hablar de la ley Justina, los jueces ya entienden que se está hablando, entonces hay mucha más procuración hoy en día que antes, sí. ¿Tá? Entonces, volviendo al tema, hay muchas listas de espera todos los días por cada donante que haya en la Argentina. Entonces, este sistema de puntos sirve para que automáticamente se forme esa lista de espera. Entonces, el que tiene mayor compatibilidad genética le da muchos puntos y está primero. ¿Tá? Otra cosa que da puntaje es lo que habíamos hablado, el crossmatch contra panel. Un paciente que tiene un crossmatch contra panel alto también le da puntos. Y la razón de esto es porque ese paciente que tiene un crossmatch contra panel alto quiere decir que va a rechazar muchos riñones. Entonces, quiere decir que hay que darle muchas posibilidades. Y no es que lo va a rechazar una vez que le pongamos el riñón, pero cuando un receptor está primero, llega hasta el centro de trasplante, el último estudio que se hace en ese momento es emparentar la sangre del donante contra la sangre del receptor y se ve si tiene anticuerpos, que eso se llama citometría de flujo. Si tiene anticuerpos, se descarta y se descarta en ese momento. Entonces ese paciente que tiene un crossmatch contra panel alto va a aparecer en muchos procesos de trasplante y en la mayoría va a ser rechazado. ¿Tá? Entonces, por eso le damos más puntaje. Para que aparezca en muchos procesos, va a ser rechazado en muchos, pero en algunos va a ser compatible y se puede trasplantar. Porque si aparece en muy pocos procesos a lo largo de 5 años, nunca va a llegar al trasplante. Otro ítem que da puntos es la cantidad de años en diálisis. Entonces, si tienes muchos años en diálisis, te da muchos puntos, entonces vas a aparecer más seguido en los procesos de trasplante. ¿Tá? Eso es también una cuestión moral, para intentar que el paciente llegue en mejores condiciones, no llegue tan pasado con tantos años de diálisis, entonces a medida que van pasando los años, le damos más puntaje a esos pacientes. ¿Tá? Ahí está discriminado cuántos puntos da tener 3 años de diálisis, 6 años de diálisis, 10 años de diálisis.
¿tá? Y le dan, para esto, para priorizar a los chicos, para que los chicos se trasplanten, porque ellos son los que más larga tienen la expectativa de vida. Entonces, un chico menor a 11 años le da muchos puntos, entre 12 y 17 años también le da puntos, ¿tá? Entonces, con todos esos ítems, que sería la histocompatibilidad, el crossmatch contra panel, el tiempo en diálisis y la edad del paciente, en cada proceso de donación se hace una lista de espera, se suman los puntos de todos los pacientes que están en lista de espera y se ve quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, quién es cuarto. ¿Tá? Y ahí empieza todo el proceso de donación, que para dato de color, si queremos ponerle, cuando hay una procuración, se saca el riñón, ya se tiene la lista de espera, el riñón se lo pone en una conservadora y ahí empieza a correr el tiempo de isquemia frío, ¿tá? Entonces ahí empieza toda una mecánica donde se le avisa al centro de trasplante que tiene tal paciente que está anotado en su centro de trasplante, primero, segundo, tercero. Ese centro de trasplante empieza a comunicarse con los centros de diálisis o con los pacientes que tienen ese centro de trasplante en su lista. Entonces lo llama a fulanito Pérez, le dice, venite a Córdoba, que estás primero o estás segundo para un trasplante, el riñón es bueno porque me pasó las características, entonces el paciente tiene que agarrar ahí nomás el bolso y se va a Córdoba. ¿Tá? Llega a Córdoba, el centro de trasplante lo vuelve a estudiar entero en el tiempo más corto posible porque está corriendo el tiempo de isquemia fría. ¿Tá? Una vez que lo evalúe en ese momento, no le encuentra ninguna complicación que descarte que sea donante, empieza la parte del implante renal. ¿Tá? Y este gráfico es como para darse cuenta que el riñón, por ahí algunos no lo saben, no se pone en el lugar donde están los riñones previamente. Por una cuestión lógica. Uno, el lugar donde están previamente los riñones no es de fácil acceso. ¿Tá? Sacar un riñón es una cirugía extra, entonces sacar un riñón para poner otro en el mismo lugar, por muchos lugares, no es la mejor opción. ¿Tá? Entonces, la gente, los médicos de antes le encontraron la vuelta y lo ponen en la fosa ilíaca. La derecha es más fácil que la izquierda por una cuestión anatómica nada más. Entonces, al riñón trasplantado se le hace una incisión en la ingle al paciente, ¿tá? Donde se le pone el riñón. La arteria renal se la une a la arteria ilíaca externa, la vena renal se le une a la vena ilíaca externa y el uréter se lo une a la vejiga con un sistema antirreflujo. ¿Tá? Ese lugar donde se pone el trasplante nos favorece para la hora de hacer biopsias, porque el riñón está pasando la piel, un poquito de grasa, ahí no está el riñón. Entonces, hacer una biopsia renal en un paciente trasplantado es, espero que nadie se ofenda, pero es casi como sacar sangre, ¿tá? Porque con una aguja no tan profunda ya llegamos al riñón. ¿Tá? Entonces, es mucho más sencillo. ¿Tá? Entonces, el riñón trasplantado se implanta extraperitonealmente en la fosa ilíaca, preferentemente derecha, conectando su arteria y su vena a los vasos ilíacos externos del receptor y el uréter a la vejiga mediante una anastomosis antirreflujo. ¿Está? Y ahí ese paciente que está en el quirófano, ya previamente, antes de subir a quirófano, ha tenido que recibir una inmunosupresión de inducción, que ahí abajo están los nombres: basilizumab, timoglobulina, alemtuzumab y corticoides. Esta inmunosupresión es muy potente. ¿Tá? Al paciente le va a bajar las defensas fuertemente porque necesitamos que en el desclampeo de los riñones, en ese contacto que tiene la sangre con el riñón trasplantado, que si bien intentamos que sea lo más compatible posible, nunca es 100% compatible, no haga una reacción de rechazo agudo. ¿Tá? Entonces, la inmunosupresión que recibe de ingreso es muy fuerte. El paciente baja de quirófano con las defensas muy bajas. Entonces, por eso, los primeros 30 días el paciente está en una sala aislado, sin contacto con
o contacto con la menor cantidad posible de personas. Todas las personas que están en contacto tienen que usar los medios de protección, ya sea como en la época del COVID, barbijo, camisolín, todo para intentar evitar que se infecte ese paciente. ¿Tá? Entonces, tenemos la terapia de inducción que se la coloca previo a que el paciente suba a quirófano. Ha pasado muchas veces que el paciente se le da la inmunosupresión, sube a quirófano, cuando abren la incubadora para ver el riñón, nos encontramos con que el riñón en el traslado se ha dañado, las bolsas donde deberían estar se han roto y ha entrado hielo y está en contacto, entonces se descarta ese riñón, eso puede pasar y ese paciente baja de quirófano sin riñón y encima con inmunosupresión. Si bien ha pasado extremadamente pocas veces, pasa. ¿No? Y después, esto sí, muchos médicos que hacen guardia o que hacen consultorio muchas veces se han cruzado con pacientes trasplantados, ¿tá? Y generalmente vienen con un triple esquema de inmunosupresión, que son los inhibidores de calcineurina, que los más famosos son tacrolimus, ciclosporina, que poniéndolo en palabras sencillas, estos son los que evitan que el linfocito T se active o se encienda. Después tenemos el micofenolato, que puede ser sódico o monfetil, y la cetoprina, estos evitan que se reproduzcan los linfocitos. Y los corticoides que evitan o calman todo tipo de inflamación general, bajan la respuesta inmune. Este triple esquema es el que recibe casi todos los pacientes. De ahí va a depender un poco lo que hablamos en un principio y sigo haciendo hincapié en la histocompatibilidad que tiene el donante contra el receptor. ¿Tá? Porque mientras más compatible sea el donante con el receptor, menos inmunosupresión van a recibir ese donante. Y mientras menos inmunosupresión reciban, van a ver que muchos de los efectos adversos o de las complicaciones que tienen los pacientes trasplantados es por la inmunosupresión. Entonces, mientras menos inmunosupresión reciba un paciente trasplantado, más le va a durar el riñón, menos complicaciones va a tener el paciente, así que uno siempre, y por eso pesa tanto, la histocompatibilidad. Mientras más parecidos seamos genéticamente entre donante y receptor, menos problemas vamos a tener. Por eso siempre se dice que un donante entre hermanos es el mejor de todos, porque cuando uno se trasplanta con el padre, sabemos que como máximo podemos tener la mitad compatible, porque nosotros tenemos la mitad de nuestros padres y la mitad de nuestras madres. Entonces, cuando el riñón viene de un padre, como mucho es la mitad. Cuando viene de la madre, como mucho es la mitad. Pero cuando viene de un hermano, que el hermano puede haber recibido la misma carga genética del padre, la misma carga genética de la madre que recibió el otro paciente, puede ser que la compatibilidad sea casi 100%. Y cuando la compatibilidad es casi 100%, la necesidad de terapias de inducción que vimos recién, le ponemos la más o la menos potente. Y de la triple terapia también, dosis muy baja y hasta algunas veces no hace falta la triple terapia, por ahí tienen dos medicamentos o uno en algún momento. Entonces, por eso siempre se hace mucho hincapié que sean lo más genéticamente compatibles. ¿Tá? Y de ahí vienen los efectos adversos. El tacrolimus es nefrotóxico, o sea, la medicación que usamos para proteger el riñón es nefrotóxica. ¿Tá? Entonces, tenemos que tener cuidado con los pacientes que se deshidratan, los pacientes con diarrea, porque ahí nomás empieza la nefrotoxicidad y lo vemos plasmado en la creatinina, que ahí nomás le sube a los pacientes trasplantados cuando se deshidratan, y es por la deshidratación por un lado y por la nefrotoxicidad del tacrolimus por el otro. Se ve muy clarito, esto para los médicos que hacen guardia, un paciente trasplantado que llega deshidratado, lo van a ver que tiembla como una hoja. ¿Tá? Del micofenolato, como habíamos dicho, es el encargado de evitar la reproducción de los linfocitos T, entonces produce leucopenia. Y después, uno de los grandes efectos adversos del micofenolato es que causa diarrea. También la diarrea deshidrata al paciente, produce nefrotoxicidad del tacrolimus y un círculo vicioso. Por eso, si bien la medicación sirve para que no rechace, es lo más tóxico para el paciente. Por eso lo van a ver con las complicaciones a mediano y largo plazo, mucho es culpa de la medicación. Y los corticoides, que lo usamos todo el mundo, así que sabemos que producen diabetes, osteoporosis, hipertensión. ¿Ah? Las interacciones medicamentosas
pasa. Y esto por ahí es lo que más le interesa al médico de generalista, médico clínico o que hace guardias, y que muchas veces esto, de vuelta, espero que no se ofendan, ¿tá? Pero yo a mis pacientes, tanto en diálisis como trasplantados, cuando consultan en guardias de otro lado, siempre les pido que no digan que son trasplantados, ¿tá? Que avisen que son trasplantados o pacientes en diálisis al último, ¿tá? Porque el paciente que es trasplantado o en diálisis tiene las mismas complicaciones que un paciente que no es trasplantado o que no está en diálisis, ¿tá? Pero muchas veces pasa que cuando hablan y dicen que son trasplantados o en diálisis, todos los médicos dicen, no, que te vea tu nefrólogo. Y, nos, y no, el paciente trasplantado o en diálisis puede tener una neumonía, puede tener una infección urinaria, puede hacer un infarto, entonces tiene que ser tratado como cualquier otro paciente. Y sí, en algún momento, cuando uno indica medicamento, hay recién donde hay que ver que no haya interacción en los medicamentos del trasplante con los medicamentos que uno indica, que por ahí es medio fácil, ¿tá? No son muchos los que joden en serio el tratamiento inmunosupresor. Los antibióticos, estamos hablando de los macrólidos, el resto de los antibióticos no jode tanto. Los antifúngicos también joden un poco. ¿Por qué? Porque compiten en el metabolismo de los inmunosupresores y aumenta su concentración plasmática. Principalmente por eso. Así que cuando vean un paciente trasplantado, un paciente en diálisis, atiéndanlo como cualquier paciente y a la hora de medicar, recién ahí nos fijamos si hay interacción con los medicamentos, porque es la única diferencia en sí. Siempre hablando de lo que es una guardia. Después, en complicaciones crónicas, sí puede haber ciertos detalles que el nefrólogo debería evaluar o el médico de trasplante debería evaluar. ¿Ah? Y aquí empezamos a hablar de las complicaciones del trasplante. Las complicaciones del trasplante se dividen en tempranas, intermedias y tardías. Las tempranas tienen mucho que ver con la cirugía. Estamos hablando de que le ponemos un riñón en un lugar que no está acostumbrado o no está hecho para recibir un riñón. Entonces, tenemos dos anastomosis, una arterial y una venosa. El riñón, como es implantado en un saco que uno crea, que le hace el lugar de las veces que subió al quirófano, uno lo ve al cirujano que empieza a valviar, empieza a estirar los tejidos para crear ese saco que le dicen donde va implantado el riñón. Y cuando hace las anastomosis, si bien las arterias suelen tener una pared con cierta rigidez, las venas no la tienen. Entonces, si cuando cerramos los planos, músculo y piel, el riñón queda un poco acodado, puede ser que esa vena se acode, ¿tá? Y se haga una trombosis, lo cual es una catástrofe porque el paciente deja de funcionar el riñón. Entonces, hoy es medio de rutina que apenas termina de cerrar, aparece alguien con un ecógrafo y lo ve al riñón con el ecógrafo a ver si el flujo arterial y venoso es bueno. ¿Tá? Entonces, por eso la trombosis arterial o venosa es una de las complicaciones que más miedo hay que tenerle, pero eso es muy propio o muy del cirujano en quirófano. ¿Tá? Lo que vemos después más a futuro es si la unión del uréter con la vejiga no ha sido la mejor o el sistema antirreflujo falla, puede haber pérdida de orina y tenemos fugas, tenemos fístulas que sí nos complican después un poco la existencia. Rechazo agudo, porque puede haber situaciones donde la compatibilidad no era la mejor y entonces tenemos un rechazo celular agudo, donde ahí hay que ver todo lo que se puede hacer para intentar salvar ese injerto, y estamos hablando de pulso de corticoides extra, plasmaféresis, más inmunosupresión con la intención de hacer sobrevivir a ese riñón que ha sido implantado. Infecciones precoces, como siempre, intentando evitar que en los primeros 30 días se infecte ese paciente, que es donde las defensas más bajas va a tener. ¿Tá? Complicaciones intermedias, entre los 6 meses y los 2 años, tenemos el rechazo crónico, que se le dice que cuando en los controles del laboratorio empezamos a ver que aumenta la creatinina, se pueden hacer biopsias en ese momento y se ve si no hay un rechazo anatomopatológicamente hablando, se puede pensar que hay nefrotoxicidad de los inmunosupresores y hay que bajar la dosis.
Infecciones durante toda la vida del trasplante, vamos a renegar con las infecciones. Ahí aparecen infecciones oportunistas como el Pneumocystis jirovesi, que antes se llamaba el Pneumocystis carini, ¿tá? Que hacen neumonía. Y trastornos metabólicos también por inmunosupresión, vamos a ver pacientes hipertensos, diabéticos, dislipemia, obesidad, principalmente por corticoides y tacrolimus. Hoy en día se sabe que también produce un poco de diabetes. ¿Tá? Y las complicaciones tardías, ahí aparecen algunos cánceres específicos porque todos sabemos que nuestros sistemas inmunes permanentemente están circulando buscando células neoplásicas. Cuando encuentran células neoplásicas, la matan. Entonces, muchos prototipos de cáncer que podríamos tener nosotros son eliminados por nuestro sistema inmune. Aquí estamos hablando de un paciente que le bajamos ese sistema inmune, entonces esa policía dando vuelta por todo nuestro cuerpo buscando cánceres, ya no la tenemos, entonces aparecen más cánceres que en la población habitual. ¿Tá? Infecciones de vuelta, infecciones crónicas vamos a tener toda la vida, complicaciones cardiovasculares también aparecen ya por los corticoides, la hipertensión, la diabetes, ya estamos hablando de varios años. Y en algún momento el paciente se puede perder el injerto y volver a diálisis. ¿Tá? Entonces, eso vendría a ser las situaciones que pueden presentarse en un paciente trasplantado y que todos tenemos que tener en cuenta. Así que creo que eso es todo lo que quería plasmar en esta charla de trasplante, más que nada hablando de todos los procesos que están alrededor del trasplante. Durante mi formación, mi jefe siempre me dijo que el trasplante, el riñón es un órgano muy valioso, es muy difícil de conseguir, ¿tá? No estamos hablando de plata en ese momento, pero para que se den una idea, desde que hay un posible donante hasta que alguien le implanta en el riñón, participan más de, una vez hicimos la cuenta con el doctor Harman y participan más de 50 personas, pero de manera activa, en sentido, desde el terapista que detecta el posible donante, desde la técnica que va a hacer el electroencéfalo, desde el neurólogo que confirma la muerte bajo criterios neurológicos, el médico que habla con la familia, el médico que mantiene ese órgano, los cirujanos que vienen a sacar los órganos, el traslado de ese injerto, el mantenimiento de ese injerto, la gente que está encargada en la distribución, y así empiezan a participar mucho, pero de manera activa y son importantes en toda una de esas etapas para llegar hasta el punto del cirujano que implante el riñón en el paciente y después los médicos clínicos, nefrólogos, infectólogos, inmunólogos que mantienen ese riñón funcionando, participan muchísima gente, o sea, es, a diferencia de operarse una vesícula donde participa el paciente, el médico y el anestesista, aquí participan 50 personas de manera activa, entonces es muy valioso. Entonces, ese riñón hay que hacerlo valer, que dure la mayor cantidad de tiempo posible, que le dé la mejor calidad de vida a ese paciente. Por eso, para mí es tan importante todo el proceso eso hasta que llegamos al paciente trasplantado y después intentar mantenerlo lo mejor posible, porque de vuelta es dentro de los tratamientos el que mejor calidad de vida le da al paciente. ¿Tá? Así que si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a intentar responder. Bueno, de mi parte, doctor, me parece que ha respondido a la consigna porque ha dado los aspectos prácticos realmente del trasplante renal, así que aquí hay muchos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones por la disertación. Eh, Voy a leer una pregunta que en cierto modo creo que sí la has respondido, que esa ha estado planteada previamente. Dice, ante los efectos adversos de los medicamentos post-trasplante, ¿se rotan estos medicamentos? Creo que algo has respondido ahí en la Sí, sí. nefrotoxicidad, creo que has puesto ahí. Eh, Sí, sí, por suerte, a medida que pasan los años, de los años que he participado en el tema trasplante, aparecían medicamentos nuevos que algunos quedaban, otros no quedaron, pero hay. Y por suerte, ese abanico de posibilidades hace que si un paciente desarrolla diabetes porque le da tacrolimus, puede pasar a sirolimus, que es otro medicamento, o puede pasar a ciclosporina. A lo largo de la historia, el primer medicamento que apareció fue la ciclosporina, que durante muchos años fue
el mejor medicamento que se utilizaba. Después apareció el tacrolimus y tenía algunas cosas mejores, otras no tanto, pero a rasgos generales era mejor. Y después apareció el sirolimus, que no terminó siendo mejor que el tacrolimus, pero para algunos pacientes es mejor. Entonces, sí tenemos la posibilidad de que el paciente que desarrolle alguna complicación por la inmunosupresión, poder rotarlo a las otras opciones. Lo mismo pasa con la segunda familia de medicamentos. Tenemos el micofenolato, que primero apareció el monfetilo, pero causaba mucha diarrea, el paciente renegaba con eso, no le podíamos llegar a la dosis óptima, y después apareció el micofenolato sódico, que no causa tanta diarrea, entonces podíamos rotar. Y la acetoprina es la opción vieja, que también sigue vigente porque aquellos que no toleran el micofenolato pueden hacer acetoprina, que tiene sus complicaciones, pero el paciente que no tolera esa medicación es mejor la acetoprina antes que nada. ¿Tá? Y los corticoides, siempre uno intenta reducir al máximo la dosis, entonces por ahí el paciente trasplantado que anda bien tiene una dosis muy bajita. ¿Tá? Eh, Bien. Yo voy a hacer un comentario nada más y después le doy la palabra al doctor Ibáñez. Que recientemente, a pesar de la cantidad de años de médico que tengo, sabía que se podía hacer un doble trasplante renal y que los riñones, que el riñón previamente trasplantado no se extirpaba, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sabía esto del doble trasplante. Sí, me río porque con el doctor Hugo Soli, que ha hecho otra clase, que hemos sido compañeros de la residencia, hemos vivido todas las experiencias de la residencia, que para mí es un momento muy lindo de la medicina. Nos conocíamos los pacientes de memoria de la Argerich, entonces ya sabíamos el que venía para un retrasplante o el que venía para un retrasplante o un retrasplante. Hemos llegado a conocer un paciente que tenía 4 riñones. Y me río porque en algún momento ese paciente que iba por el cuarto trasplante y lamentablemente volvía a diálisis porque lo rechazaban, no andaban, el paciente nos dijo una vez, tengo 5 riñones y ninguno funciona. Entonces, de ahí viene mi sonrisa porque siempre que hablamos de la cantidad de órganos que hemos visto implantados, nos acordamos de ese paciente que con toda la mejor onda dijo, tengo 5 riñones y ninguno me funciona. Gracias, doctor. Bien. Vamos, doctor Bueno, Ibáñez. muy bien, Alejandro, muy claro, muy linda la presentación, la verdad. Yo te voy a hacer algunas preguntas y algunas cuestiones que yo puedo comentar. Una, primero hay una situación que Alejandro te debe haber pasado, y esto es una realidad, que uno, cuando tiene a la persona enferma, le pide los análisis. Por ejemplo, es un chico joven y le pide el análisis genético a la mamá y al papá, y muchas veces nos damos sorpresas. No sé si Ale te pasó a vos de encontrar que nos encontramos con que el papá no es el verdadero padre y nos enteramos nosotros ahí. Hay que ver cómo se maneja eso. Es una situación real Ah, porque nos eh, damos cuenta, no eh, tiene el eh, mismo sí grupo. me ha pasado y hace cómo lo resolvemos. Ahí lo que Le te decimos suelen que es grupo decir incompatible o cosas así. es un tema real, pero uno lo que suele escuchar, ¿viste? Claro. Vos lo miras y dice, no, pero es igual al abuelo. Y vos lo ves y él es rubio de ojos azules, el padre es morocho, la madre es morocha, y dice, ¿cómo es igual al abuelo? Bueno, por ahí puede salir asiático también, todo puede ser. Pero bueno, eso es una realidad, ¿eh? Las Y uno veces, tiene que saber que sí, existe. Bueno, eso. las veces que me ha pasado, siempre tengo de cómplice a la mamá. Claro, obvio, obvio, y Entonces, más vale. cuando uno descubre eso, la primera en enterarse es la madre y la madre me dice, por favor no le diga nada. Entonces ahí Claro. uno busca, mira, te aparece proteinuria, te aparece este Es problemita que y es todo un problema real que hay que ver cómo lo encamina. Otra cuestión que les comento. Cuando la persona entra al tratamiento de diálisis, todo el mundo, digamos, siente, ¿no? Siente un compromiso, siente que ir a acompañar. Y a mí me pasa, por ejemplo, el caso de un chico que es del interior, que creo que es de Quimilí,
o no sé de qué ciudad, no me acuerdo, y aparecieron, vino al consultorio, chicos, joven, 20 y pico de años, te juro que en el consultorio tenía 10 personas, eran vecinos, eran amigos, entonces todos querían donar. Cuando vos le explicas de qué se trata la donación, después no queda ninguno, ¿no? Y eso es una situación que genera un Mm. problema interno familiar. ¿Por qué? Porque el hermano que venía a donarle, cuando me dice, ahora quiero donar, sale y la mujer le dice, escucha, vos quieres donarle, y si vos te enfermas, ¿quién lo cuida a nuestro hijo? Entonces estalla una bomba, lo cual hay que manejarlo yo por lo menos, que no tengo tantos años como vos, Ale, de experiencia, pero yo lo que hago es, venga la persona sola a consultar y de a uno y se les explica a solas. Porque si no, se crea un conflicto dentro de la familia donde está el paciente, los 5 hermanos, y termina peleado con los 5 hermanos, con las 5 cuñadas, y la familia explota. Así que bueno, le quería tirar este tipo que es una cuestión como es real. Pero Ale, te hago una pregunta, a ver, ¿de qué se mueren los pacientes trasplantados? De la mano de lo que... ¿Me escuchaste, Ale? ¿Me escuchan? Sí, ¿de Sí, qué se justo se muere un cortó un paciente poco. trasplantado? No, bueno, se puede morir de un montón de cosas, pero el paciente trasplantado que tuvo suerte y vivió muchos años se muere de enfermedad cardiovascular. Bien, ¿Ah? perfecto. Ahora, Otra pregunta. el que tuvo menos suerte se muere de las complicaciones infecciosas Bien, generalmente o del cáncer que aparece por el trasplante. bien, Ahora, de lo que decía Guillermo, a mí me gustaría decir ahí unos detalles. Donante vivo, que es la mejor opción muchas veces, se considera donante vivo al familiar hasta cuarto grado de parentesco, ¿tá? Pero también existen las posibilidades de donante en roque, que se le llama, que es como hizo la nata. Yo tengo mi esposa que me quiere donar, pero no es compatible conmigo, se anota en esa lista de espera y hay otro paciente que le pasa la misma situación y mi esposa le dona al otro y esa esposa del otro me dona a mí. Entonces, hay posibilidades de donación aún siendo incompatibles. Y a su vez, también existe la posibilidad hoy en día en la Argentina de donar sin ser parentesco, pero ahí sí tiene que ir con un juez que avale el vínculo de amistad o de cercanía para autorizar ese trasplante, para intentar evitar esa situación de negocio. ¿Tá? Y cuando estaba yo en Buenos Aires, era anecdótico saber que el primer trasplante de donante vivo no relacionado, ningún juez quería firmar esa autorización. Entonces la nota llegó hasta el presidente Carlos Saúl Menem, el que firmó el primer donante de trasplante vivo no relacionado en Argentina. ¿Tá? Porque nadie se animaba a firmar ese documento para la donación. Y con claro, respecto claro, a lo otro que porque decía Guillermo Báñez, que lo usaba mucho y lo uso hoy en día cuando intento que aparezca algún donante en una paciente joven que tiene muchos hermanos o familiares que quieran donar, como decía el doctor, es que hay un trabajo estadístico donde dice que el paciente que dona el riñón vive más que la población general. ¿Tá? Entonces, ese dato, que al principio parece medio incoherente, como yo me someto a que me saquen un riñón, voy a vivir más que la población general. ¿Tá? Y va de la mano porque el paciente que dona un riñón sabe que tiene un riñón menos. No come mal, no toma mucho alcohol, hace deporte, va a controles. Entonces, ese riguroso cuidado de su salud hace que supere la expectativa de vida media de la Argentina. Entonces yo siempre digo ese dato cuando estoy hablando con los posibles donantes. El donante riñón estadísticamente vive más que la población general. ¿Tá? Y bien, para que ser perfecto. donante hoy en día, bueno, no sé si lamentablemente, los centros de trasplante están muy rigurosos. ¿Tá? Entonces, Bien, alguna pequeña duda sobre el posible donante, ya lo descartan. Entonces, como me decía la gente de trasplante de Tucumán, con la que por ahí tengo mucha confianza, le digo, ¿y cómo van con los trasplantes vivos? No, no hacemos ninguno, me dicen. ¿Por qué? No, no, los tucumanos algo tienen, siempre le encontramos algo. Entonces, descartan muchos posibles donantes vivos porque claro, las guías se han puesto muy rigurosas hoy en día. bien. Bien, te hago otra pregunta, Ale.
¿Cuál sería el cáncer más frecuente? Porque a mí viene una persona que está trasplantada, toma medicación hace 10 años, sospecho que tiene cáncer. ¿Cuál serían lo más frecuente? Estadísticamente, lo más frecuente en los pacientes trasplantados o se culpa de la inmunosupresión es de piel o linfomas. Bien, correcto. Ahora, otra pregunta te hago. Te vamos a Eso, hacer una cosa rápida. ¿Se puede presentar la enfermedad de nuevo en un paciente que se trasplantó? así que sí. Es más, hay una patología, una glomerulonefritis, que lamentablemente Bien. ¿Se puede trasplantar riñón con otro órgano? Me parece que en este momento, ¿la ahí está, Ale, vuelta? sí. Sí, ahí está. Veo que te cambias me estás haciendo un confusograma porque te vas de un lado a otro en una pantalla e igual te sigo. No, la, Te hago- que hay, el el riñón internet por ahí me falla. se puede trasplantar el riñón con otro órgano en forma simultánea o no? Sí, bueno, justamente aquel paciente que en la evaluación pre-trasplante vemos que tiene una insuficiencia cardíaca severa, directamente sale de la lista de espera renal y pasa a la lista de espera cardiorrenal. Lo mismo pasa con pacientes que tengan problemas hepáticos, cirrosis, pasa a la lista hepatorrenal. Y lo que pasa muchas veces, que hoy en día también esto lo sabe Guille también y lo sabemos todos los que trabajamos en diálisis, pacientes diabéticos jóvenes, directamente uno tiene que inscribirlo en lista de espera renopancreática. Bien, perfecto. ¿Puede pasar el tiempo? Porque a mí me pasó ver esto, que me vino lo tuve una señora que estaba trasplantada hace 20 años y me dice, doctor, yo no tomo ningún medicamento. ¿Puede Sí. pasar eso? ¿Existe? Mientras más tiempo pasó el trasplante, más le van bajando la inmunosupresión para evitar las complicaciones propias de la inmunosupresión y porque el cuerpo mismo ya va reconociendo ese órgano como propio, entonces cada vez es necesario menos inmunosupresión. Así que sí, puede ser que vea un paciente trasplantado hace 20 años y tome corticoides nada más en dosis bajitas. Bueno, a mí me pasó ver eso, digamos, eso se llama, que vos lo sabés, se llama quimerismo. No Claro. necesita ninguna medicación. Yo tuve pocos pacientes, porque el paciente no toma absolutamente nada. Ahora una cosa, hay tres drogas, lo que comentó Alejandro, que vienen usándose históricamente en los últimos años. Son las tres drogas que dijo Alejandro, los tres grupos de drogas. Ahora yo le prestaría atención al tacrolimus, porque el tacrolimus, como dijo Alejandro, puede ser una toxicidad neurológica, el paciente viene temblando cuando tiene una dosis muy alta, que eso se regula, se controlan niveles en sangre, pero además el tacrolimus puede producir diabetes. Así que digamos hay que tener mucho cuidado. Digamos que si uno controla como clínico, puede ser un paciente diabético por corticoides o porque tenía que ser diabético aún sin ser trasplantado, o a veces por el tacrolimus o el FK. Sí, Eh, Ale, otra pregunta más. Yo estoy en una UPA. Viene un paciente que se trasplanta en el interior, yo lo estoy viendo, me consulta porque tiene diarrea, viene deshidratado. No sí. tiene fiebre necesariamente, pero presente de diarrea y viene tomando las medicaciones que me dijiste. ¿Yo le puedo suspender esa que dice que hace mal al estómago, al intestino? ¿Le puedo suspender tranquilamente? Esa situación, porque, y te pasa a vos también, Guille, los pacientes renales crónicos, incluyendo a los trasplantados, generalmente tienen el teléfono del médico nefrólogo que lo sigue. ¿Tá? Bien. Entonces, generalmente, hablando en criollo, nos joden por cualquier cosa o por esta Bien. situación, ¿verdad? Y esta situación más que nada lo amerita. Entonces, sí, generalmente ya vienen con la indicación o ya han llamado diciéndole, suspende el micofenolato, que te hidraten bien en la guardia, que te pongan 5 sueros, pero suspende el micofenolato durante unos días. ¿Tá? Bien, bien, perfecto. Entonces eso tiene que quedar claro porque el paciente viene con dos o tres medicamentos y si yo lo veo en el interior de cualquier provincia, entonces el paciente está con diarrea, le duele, le podemos decir tranquilamente, no tome el micofenolato del Celcet. No lo tome dos, tres, no le va a pasar nada. Suspéndalo, hidrate y lo retoma después. No es que va a perder el órgano por eso. ¿Ah? Bueno, esa Sí, era la pregunta. perfecto. Sí, no. Muy claro, Ale. La verdad te agradezco porque la presentación fue bárbara. No sé si
Hay muchas cosas, podemos hablar mucho de esto, pero me parece que se cumplió el objetivo y si hay algo más que ustedes quieran preguntar. Espero que haya sido entretenido, por lo menos. Excelente, muy práctico, excelente. Uy, perdón. Sí, la verdad, excelente. Excelente, doctor Ábalos, su presentación. Excelente esta charla obteniendo los conceptos más importantes. Me ha parecido muy importante. Agradecemos a todos los que han estado presentes, a todos los que nos han acompañado en este curso, a toda la gente a todos los coordinadores que han puesto muchísima voluntad, su predisposición, su tiempo, sus energías para acompañarnos, sus conocimientos a disposición de todos los colegas que estamos aprendiendo todos los días un poquito. Y bueno, este ha sido un año muy intenso, muy lindo, de mucho aprendizaje. Esta siendo la última clase, no queda más que agradecer infinitamente a la calidad educativa, la calidad que tienen ustedes como para dar una clase, para tomar las riendas y organizar su clase, su temática, ha sido fantástico. La verdad, los felicito a todos. Queremos despedir a toda la gente que nos acompañó en el año. Y bueno, nos vamos a reencontrar el año que viene. Ahora viene el examen, no pasa esto así sin examen. Bien. Pero el año que viene nos vamos a reencontrar con un programa muy lindo. Así que bueno, saludamos a todos. A ustedes muchas gracias. Y si ustedes quieren, Bueno, los dejo. muchas Gracias, gracias por la invitación. Felipe. Gracias, doctora Lorena, Gracias a por el todos, gracias aguante. Ale, chao. Doctora Gracias. Lorena. Gracias, buenas noches a todos. Buen fin de año. Adiós. Hasta luego. Chao.